Hay una verdad dolorosa que muchos solo descubren cuando ya han ido demasiado lejos en una relación tóxica. No todos los que te hacen daño y luego se alejan lo hacen por accidente. Hay quienes lo hacen con una frialdad calculada y un ego intocable. Y entre ellos el narcisista es un maestro en distorsionar la realidad. No simplemente evitan la responsabilidad, reescriben la historia entera, se convierten en la víctima o en el héroe trágico, mientras tú te quedas ahí confundido, sin entender qué fue lo que realmente pasó. Si alguna vez te has sentido así preguntándote si tal vez eras demasiado sensible, demasiado débil, o si todo estaba solo en tu cabeza, entonces este video es para ti. Vamos a desentrañar juntos la verdad que se esconde detrás del silencio, detrás de esas justificaciones suaves, pero vacías del narcisista. Entenderás por qué nunca se disculpan, por qué jamás aceptan su culpa, y por qué la ausencia de una respuesta puede convertirse en el arma más poderosa para manipular tus emociones. Quédate hasta el final del video, porque al final compartiré contigo una verdad que todos los sobrevivientes de una relación con un narcisista necesitan conocer para poder salir de verdad y comenzar de nuevo. Y si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el primer paso en tu camino hacia la sanación. ¿Alguna vez has sentido esto? Una conversación sin cerrar una lágrima que nadie secó. Una disculpa que nunca llegó. Y luego el silencio. Sin mensajes, sin explicaciones, sin una mirada atrás. Solo desaparecieron. Como si nunca hubieras existido. Como si tu dolor fuera solo un detalle descartable. Pero lo más cruel no es la partida. Es su regreso no para disculparse, sino para actuar como si nada hubiera pasado. Te sonríen, te escriben, incluso te preguntan cómo estás, como si tú fueras quien exageró todo. Y tú, porque todavía amas, porque aún esperas, vuelves a dudar de tus propios sentimientos. No es casualidad, es una estrategia. Un mecanismo psicológico diseñado para proteger su imagen y destruir tu percepción de la realidad. El narcisista no ama como tú entiendes el amor. No te ve como una persona con emociones profundas, te ve como un espejo. Mientras reflejes la luz que los hace sentir grandiosos, te mantendrán cerca. Pero cuando reflejas su inseguridad, sus errores, su egoísmo, rompen el espejo y buscan uno nuevo. Eso no significa que no seas suficiente. Al contrario, es precisamente tu profundidad emocional, tu honestidad y tu compasión lo que los asusta. No quieren ver su verdadero reflejo, así que eliminan el espejo, eliminándote a ti de su historia. Y más cruel aún, no solo intentan borrarte de su memoria, intentan borrar tus propios recuerdos. Distorsionan los hechos, retuercen la verdad, te hacen dudar de ti mismo. Seré demasiado sensible. Tal vez sí exageré. Quizás también están sufriendo. Por eso actuaron así. Esas preguntas que giran sin cesar en tu mente son prueba de su manipulación emocional. Por eso te sientes agotado sin saber por qué. Solo en tu propia historia. Cuentas tu dolor, y otros no lo comprenden porque tampoco fue para tanto, no. Pero el daño del narcisista no se mide en actos concretos. Se mide en cómo logra que creas que no mereces sentir dolor. Y entonces callas. No porque hayas perdonado, sino porque ya no sabes por dónde empezar a contar tu historia.
Algo extraño sucede cuando vives demasiado tiempo en una realidad distorsionada. Empiezas a pensar que tú eres el problema. Empiezas a creer que si sientes dolor, entonces debes estar equivocado. Y si necesitas una disculpa, una explicación, un reconocimiento del daño, entonces tal vez seas demasiado débil. No, no estás equivocado. Solo eres una persona sana en un entorno profundamente disfuncional. Y cuando una mente sana busca respuestas en alguien que nunca se responsabiliza, siempre terminará sintiéndose perdida. El narcisista no admite culpa, no porque no sepa que está equivocado, sino porque no se permite estarlo. En su mundo, cometer un error es un golpe mortal a un ego ya de por sí frágil. Construyen su imagen como una fortaleza, y cualquier admisión es como poner dinamita bajo sus cimientos. Por eso harán lo que sea para protegerla, negar, distorsionar, cambiar la historia e incluso callar con total intención. Ese silencio no es inocente. Es una de las formas más sofisticadas de manipulación. Cuando estás herido, esperas una respuesta. No llega. Buscas una explicación. Una conversación, solo recibes frialdad. Y cuando lo intentas de nuevo te dicen que estás exagerando, que eso ya pasó hace tiempo, que deberías soltar el pasado. Pero el problema es ese pasado nunca se cerró. Esa herida nunca sanó. Se fueron sin dejar nada más que un vacío, y ahora quieren que actúes como si nada hubiera sucedido. ¿Sabes por qué? Kuskike. Porque si se sentaran a decir la verdad, tendrían que admitir que hirieron a alguien que realmente los amaba. A alguien que confió, que perdonó, que intentó muchas veces salvar esa conexión. Y al admitir eso, su máscara caería. Ya no serían la buena persona, el incomprendido o la víctima de las circunstancias. Para ellos la verdad no es algo que se respeta. Es algo que se moldea para ajustarse a su ego. Si tú sufres, es porque eres débil. Si reaccionas, es porque no sabes controlarte. Si haces preguntas, estás siendo problemático. Y entonces aprendes a guardar silencio. Pero ese silencio, una vez más, no nace del perdón. Nace de la desesperanza. Porque te das cuenta de que no hay forma de que esa persona realmente te escuche, no porque no seas claro, sino porque nunca tuvieron la intención de entender. La dolorosa verdad es esta. Puedes llorar, gritar, explicar con las palabras más sinceras. Y aún así, te darán la espalda. No porque no te escuchen, sino porque lo único que quieren preservar es su imagen impecable. No temen perderte. Temen perder el papel que han interpretado durante tanto tiempo, el papel del que siempre tiene la razón. Y llega un momento en que tienes que tomar una decisión. Seguir actuando en una obra donde siempre eres el villano, o salir para vivir en tu propia verdad con tus propias emociones. Y entonces, un día sentado en silencio, te das cuenta de algo: ya no necesitas una disculpa. No porque no la merezcas, sino porque sabes que nunca vendrá de alguien que no tiene el valor de enfrentar la verdad. No se disculpan no porque sean inocentes, sino porque disculparse implicaría verte como un ser humano con emociones, con heridas, con valor. Y eso simplemente nunca han sabido hacerlo. El narcisista no te ve realmente, solo ve la versión de ti que sirve a su ego. Cuando accedes, complaces, te sometes, eres maravilloso. Pero cuando preguntas, pones límites, recuperas tu voz, te conviertes en el enemigo, en el problema, incluso en el tóxico. Ese giro no es casual. Es estrategia. Una especie de judo psicológico donde cada reacción natural tuya
es convertida en un arma en tu contra. Lloras. Eres débil. Te enojas. Estás fuera de control. Guardas silencio. Estás manipulando. Cuando en realidad todo lo que estás haciendo es intentar ser entendido. Pero la comprensión nunca fue su prioridad. Lo que buscan es control. Y el control no siempre se ejerce de manera evidente, a veces se impone a través de la manipulación emocional. Te hacen sentir culpable por pedir lo mínimo. Te hacen sentir mal por tener emociones. Te hacen creer que estás exigiendo demasiado cuando lo único que necesitas es un poco de bondad. Así que empiezas a replegarte. Hablas menos. Pides perdón más. Aprendes a leer cada microexpresión en su rostro para no molestar. Y poco a poco te pierdes a ti mismo. Pero ¿sabes qué? El día en que comienzas a cuestionarte es el día en que comienzas a regresar a ti. Cuando te das cuenta de que, espera, el amor no debería hacerme sentir tan pequeño. Cuando te cansas de ser quien siempre repara, quien sostiene, quien intenta. Cuando notas que llevas una relación en la que solo tú estás haciendo el esfuerzo, empiezas a ver la verdad. Y la verdad es el narcisista no quiere sanar. Quiere que tú soportes. No porque no seas importante, sino porque tu sufrimiento les da poder. Están acostumbrados a ser el centro. A ser mimados, perdonados incondicionalmente. Así que cuando empiezas a decir no, a retirar tu bondad sin límites, a amarte más a ti mismo, lo ven como una traición. No aman a tu verdadero yo, aman la versión sumisa de ti. Y cuando esa versión desaparece, se retiran. O peor aún, destruyen. Calumnian. Distorsionan la historia. Le cuentan al mundo que tú fuiste el tóxico, que estás loco, que ellos lo intentaron todo. Y entonces no solo pierdes a alguien, también tienes que enfrentarte a una campaña de desprestigio silenciosa, a rumores y a un silencio calculado. Un silencio que no es un final, es una herida. Un mensaje. No necesito explicarte nada. Te dejaré dudando de ti mismo. Pero por favor, no caigas otra vez en esa trampa. No estás exagerando. No eres débil. No necesitas aprender a soportar mejor. Solo necesitas una cosa, algo que todo ser humano merece: un espacio seguro para amar, para sentir, para ser tú mismo, sin tener que sacrificar tu dignidad. Un narcisista no puede darte ese espacio, porque para crearlo tendrían que quitarse la máscara que llevan toda la vida usando, y eso para ellos es impensable. No porque no conozcan la verdad, sino porque no pueden soportar enfrentarla. Y sabes que no es tu culpa. El daño que sientes es real. El dolor que cargas es real. Esa confusión constante, esa duda de si eres demasiado sensible, todo eso es el resultado de una manipulación constante y prolongada. No lo estás inventando. Lo estás viviendo. Pero no tienes que quedarte ahí. El primer paso para sanar no es perdonarlos. Ni siquiera es entenderlos. Es perdonarte a ti mismo por no haber salido antes. Amaste. Confiaste. Lo diste todo. Nada de eso fue un error. Solo se lo diste a la persona equivocada. Y a partir de hoy, puedes elegir no para odiar, sino para dejar de tolerar. Dejar de buscar validación en alguien que nunca tuvo la intención de dártela. Dejar de interpretar el papel del paciente en una obra donde el otro nunca planeó crecer. Sanar no es olvidar, no es obligarte a decir ya pasó, no es fingir que no duele, que no extrañas, que no estás enojado. Sanar es aceptar que la herida existió y que aún puedes vivir, aunque nunca haya sido reconocida
por quien la causó. Esto es lo más difícil para quienes han amado a un narcisista, aprender a seguir adelante sin una disculpa, sin un cierre, sin una explicación, y a veces sin justicia. Creíste que si hablabas con suficiente claridad, si eras paciente un poco más, si amabas con más fuerza, ellos entenderían. Se arrepentirían, volverían y dirían: lo siento, mereces bondad. Pero eso nunca llegó. Y empezaste a pensar: ¿y si en realidad no lo merezco? No. Sí lo mereces. Solo que entregaste tu corazón a alguien que nunca supo sostenerlo. No regresan a pedir perdón no porque no seas importante, sino porque su ego es más grande que la verdad. Ellos no admiten culpa no porque tú no hayas sido herido, sino porque si admiten que te dolió, también tendrían que admitir que fueron ellos quienes te causaron ese dolor. Y para un narcisista, eso es inaceptable. Así que se retiran. Borran todo lo que pasó como si nada hubiera sido importante. Viven como si tú nunca hubieras existido. Y en ese momento te sientes como una sombra. Pero déjame decirte esto con toda la sinceridad: tú no eres una sombra. Eres la luz que ellos no pudieron sostener. Eres el reflejo de la bondad, algo que ellos no saben mantener. Eres la persona que no fueron lo suficientemente maduros para amar. ¿Y ahora qué? Ahora es momento de darte a ti mismo lo que ellos nunca te dieron reconocimiento. No necesitas un cierre que venga de ellos, porque el cierre real no es una disculpa sino una comprensión. Una mirada hacia atrás sin negar. Una confrontación sin autoinculpación. El cierre no llega de lo que ellos digan. Llega del momento en que dejas de esperar que digan algo. Cuando dejas de imaginar guiones en tu cabeza donde ojalá cambien. Cuando pones un punto final no a la historia, sino a la ilusión de que necesitas un final feliz para sanar. Y ahí comienza un nuevo viaje. No un viaje para encontrar a quien tenga la razón, sino para convertirte tú en quien está en paz consigo mismo. Empiezas en pequeño, reescribiendo tu verdad desde tu propia perspectiva. Nombrando lo que viviste manipulación, abandono la pérdida de tu dignidad. Permitiéndote sentir dolor, llorar, extrañar, sin sentir vergüenza. Nadie puede ayudarte a sanar si tú mismo niegas tu dolor. No tienes que estar bien de inmediato. Solo necesitas ser auténtico, honesto contigo mismo. Y día a día, vuelves a aprender cómo decir no sin culpa, establecer límites sin pedir perdón, elegir la paz por encima de los lazos que solo causan daño emocional. Eso no es egoísmo, eso es madurez. Cuando comienzas a reconstruirte, te das cuenta de algo. Nunca fuiste tan débil como ellos te hicieron creer. La debilidad es negar la verdad para proteger el ego. La debilidad es usar el silencio para evadir la responsabilidad. La debilidad es ver el dolor que causas, y aún así dar la espalda con indiferencia. Pero tú sufriste, y aún así tuviste el valor de enfrentar. Caíste, pero nunca fingiste. Amaste de forma genuina sin condiciones. Y aunque eso te haya hecho daño, también prueba algo. Eres mucho más fuerte que ellos. Y entonces decides marcharte. No porque dejaste de amar, sino porque comenzaste a amarte más a ti mismo. Un amor sano no te exige que te abandones. Una relación sana no te desorienta, no destruye tu autoestima. Y alguien que realmente merezca tu amor nunca te hará sentir que necesitas disminuirte, suavizarte
o aguantar más para ser amado. No necesitas disminuirte. Solo necesitas a la persona correcta. Te quedaste demasiado tiempo creyendo que el amor verdadero requería sufrimiento. Pero ahora sabes amar no es soportar. Amar es sentirse seguro emocionalmente. Es ser escuchado incluso en la imperfección. Es poder equivocarte sin ser castigado, estar triste, sin ser ridiculizado y herido sin ser avergonzado. Pensaste que esa persona era tu destino, alguien por quien debías luchar para conservar. Pero lo que no habías visto fue una lección. Una lección dura, costosa, pero necesaria para recordarte quién eres. Nadie sale intacto de una relación con un narcisista. Pero nadie sale de ahí sin volverse más profundo, más valiente y más real. Tal vez perdiste a alguien, pero te reencontraste contigo mismo. Y eso vale más que todo. Si has llegado hasta estas líneas, quiero que sepas algo. No estás solo. Conozco ese sentimiento, el de estar en medio de un abismo. De un lado, la ilusión de un amor que creíste real. Del otro, la fría verdad de que esa persona nunca cambiará. Y tú en medio, sin saber si elegir un dolor honesto o una esperanza falsa. Pero lo que necesitas no es que alguien cambie. Lo que necesitas es despertar. Entender que no eres la elección de alguien más. Eres tu propia elección. Y cuando te eliges a ti mismo, nadie más puede manipularte con su silencio. Nadie más puede hacerte dudar de tus emociones. Nadie más puede convencerte de que tu dolor no es válido. No necesitas esperar a que alguien venga a darte un cierre. Tú eres el cierre. Cuando entiendes la verdad, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando te alejas de los ciclos de daño, tú mismo cierras ese capítulo. Y abres uno nuevo. Por eso vale la pena quedarte en este camino. Porque no se trata solo de superar a alguien. Se trata de regresar a la versión más auténtica y completa de ti. Si lo que acabas de escuchar tocó lo más profundo de ti, ese lugar que fue roto, silenciado, cuestionado, no dejes que esa emoción pase desapercibida. Haz que sea tu impulso. Suscríbete al canal, activa la campanita. Esta es tu señal de que mereces más y de que lo mejor está por venir. Porque este camino aún es largo y mereces tener a alguien que te acompañe en cada paso. En los próximos videos estaré contigo para ir aún más profundo. Sobre cómo reconstruir tu valor personal después del dolor. Sobre cómo distinguir el amor verdadero de la manipulación disfrazada. Sobre cómo no solo salir, sino elevarte. No dejes que el silencio de otro defina tu valor. No permitas que el pasado te impida alcanzar el futuro que mereces. Y nunca olvides esto. No eres débil por haber sido herido. Eres fuerte por seguir creyendo en la posibilidad de renacer. Ya diste el primer paso, enfrentar la verdad. Ahora es momento de dar el segundo, caminar junto a tu propia sanación. Suscríbete al canal. Quédate. Este camino es para ti. Y estaré aquí para recordarte que mereces un amor que no te pida renunciar a ti mismo para ser amado. Y verás que ocurre algo poderoso cuando dejas de intentar que los demás te entiendan y comienzas a entenderte tú con más profundidad. Desde el momento en que dejas de enviar mensajes sin respuesta, dejas de justificar que te ignoren, dejas de esperar a que alguien que nunca te escuchó de verdad. Es el momento en que vuelves a ti. Ya no gastas tu energía en probar que mereces amor. Ya no necesitas que alguien te valide para creer en tu valor. Porque ahora lo ves con más claridad que nunca, tu valor no está en cómo te tratan los demás,
sino en cómo tú decides tratarte a ti mismo. Y empiezas a reconstruirte desde los actos más pequeños. Un vaso de agua que te sirves después de una noche sin dormir. Un bloqueo decidido tras días de dudas. Un espacio para llorar sin vergüenza. Un diario que vuelves a escribir, no para recordar a esa persona, sino para no olvidarte de ti. Cada gesto, aunque nadie lo vea, es una voz que susurra: me elijo a mí, aún roto, aún sanando sigo siendo digno. Escucha bien esto. No necesitas estar completamente bien para merecer amor. Solo necesitas ser honesto con tu proceso. Y ese proceso no tiene que ser rápido. Solo tiene que ser real. Tal vez habrá noches en que despiertes sobresaltado, con el corazón agitado por un recuerdo. No pasa nada. Eso no es retroceder, es señal de que estás sintiendo de verdad, en lugar de seguir anestesiado por antiguos mecanismos de defensa. Tal vez te preguntes: ¿estaré haciendo lo correcto? Y entonces recordarás: lo más correcto que puedes hacer es alejarte de lo que ya no es correcto para ti. Y descubrirás que un día cualquiera, en un instante simple, quizás caminando bajo el sol de la mañana, o al escuchar esa canción que solía doler, te darás cuenta de que ya no duele como antes. No porque lo hayas olvidado, sino porque has crecido a través del dolor. Has pasado de necesitar una disculpa para estar en paz a saber que puedes tener paz sin que nadie se disculpe. Y eso es libertad. No la libertad de una relación, sino la libertad de la ilusión de que otros tienen el poder de definirte. Desde aquí puedes volver a vivir no con un corazón endurecido por el dolor, sino con un corazón que sabe poner límites porque ha aprendido a amarse de verdad. Puedes volver a amar. Pero esta vez no para llenar un vacío, sino desde un lugar que ya está lleno. Puedes perdonar. Pero no para liberarlos a ellos, sino para liberarte a ti de una lucha sin fin. Y lo más importante, ya no necesitas que alguien te vea para saber que existes, porque has aprendido a permanecer en tu propia luz. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas: este no es el final, es el comienzo. Un comienzo sin estruendo, sin grandes declaraciones. Solo una leve inclinación de cabeza, una sonrisa serena y un susurro: he quedado conmigo. Y esta vez no me voy a abandonar. Si sientes que este camino está tocando lo más profundo de ti, ese lugar que ha soportado en silencio, que ha llorado en soledad, que ha esperado ser comprendido, sin encontrar respuesta, entonces deja que este canal sea tu espacio. Suscríbete, activa la campanita, porque aquí no solo hablamos del dolor, lo transformamos. No solo recordamos lo que perdimos, reconstruimos algo que lo vale mucho más. No eres débil por haber confiado en la persona equivocada. Solo necesitabas que alguien te dijera: esa confianza sigue siendo valiosa y tú sigues mereciendo amor en el verdadero sentido de la palabra. Y si necesitas que alguien te lo recuerde una y otra vez, día tras día, estaré aquí. Porque la sanación es real. Y no tienes que caminar solo. Has llegado hasta los últimos minutos de este video, y eso no es una casualidad. Tal vez llegaste aquí con el corazón roto. Tal vez estás dando tus primeros pasos en el camino de la sanación, pasos lentos, temblorosos, solitarios. Tal vez alguna vez pensaste: nunca voy a superar esto. Pero aquí estás, todavía escuchando, todavía respirando, todavía intentando entender qué pasó, y eso es una prueba irrefutable
de que eres más fuerte de lo que crees. Amaste, confiaste, perdonaste, cediste, cargaste con emociones que debieron ser compartidas. Y aunque esa persona nunca lo reconozca, esa verdad no se borra. El problema no fue que diste demasiado. El problema fue que lo diste a alguien que no supo valorarlo. Ellos no se disculpan, no porque tú hayas estado equivocado, sino porque su ego no soporta la verdad. Guardan silencio no porque hayan olvidado, sino porque saben que si hablan, tendrán que mirarse a sí mismos. Y eso, para un narcisista, es intolerable. Pero tú ya no necesitas esperar. No necesitas una disculpa para sanar. No necesitas un cierre de quien te hirió a propósito. Tú eres el cierre. Eres la puerta que se cierra a lo que ya no sirve y la luz que se enciende para abrir un nuevo capítulo. Un capítulo donde ya no vives para ser comprendido, sino para comprenderte a ti mismo. Un capítulo donde eliges la verdad, aunque duela más que las dulces mentiras. Si algo de lo que has escuchado hoy resonó contigo, si algo dentro de ti acaba de ser nombrado, no te vayas en silencio. Quédate. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque aún hay mucho por descubrir, formas más profundas, más poderosas, más libres de sanar. No para volver con quien te rompió, sino para no volver a perderte a ti mismo. Mereces una vida que no esté definida por silencios ajenos, culpas impuestas ni personas que solo te quieren más pequeño para sentirse cómodas. Mereces un amor que no tenga que doler para sentirse real. Y si aún estás buscando la salida de ese ciclo, déjame acompañarte. Este camino no tienes que recorrerlo solo.